Industria de la construcción, que sea tan amable en darle la bienvenida a la licenciada Margarita Zavala. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con este interesante ejercicio en donde aprovecho para agradecer la aceptación a participar con nosotros a la licenciada Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República. En este tenor venía comentándole que a su equipo de trabajo se les hizo llegar algo del documento que a través de los foros de consulta que este organismo empresarial en conjunto con todo el sector privado, desde el Consejo Coordinador Empresarial y demás, se hizo en diferentes partes del país para tratar de incidir en una política pública en materia de infraestructura, pero con una visión de largo plazo, partiendo de la base de que lo que México adolece es un sistema de planeación a ese mayor plazo. Y es en ese sentido que la invitación se refiera a que nos platique cuál es la visión en ese sentido que tiene. ¿Cómo ve las propuestas que la Cámara misma y todo el sector privado que ha venido participando, cómo lo ve? ¿A qué sí se estaría dispuesto? Esa visión para nosotros es muy importante y en la mecánica vamos a manejar lo siguiente: una exposición de alrededor de 20 minutos del tema general y luego me voy a permitir leer y dejar las 4 preguntas generales que contienen las inquietudes de todos nuestros empresarios que aquí están reunidos de todo el país a nivel nacional en el marco de este Congreso y de 65 años de vida institucional de nuestra Cámara. Esa va a ser la mecánica y no quiero, antes de retirarme yo ahorita del estrado, dejar de agradecer a quienes acompañan en este momento, al licenciado Alberto Cárdenas y a Tarcisio Rodríguez. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio. Y sin más, le pedimos a la licenciada Margarita Zavala que haga uso de la voz para hacer la exposición. Muchas gracias y bienvenida. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, por esta invitación. En especial, pues le agradezco a Gustavo Arballo por esta oportunidad y también sé que José Eduardo Correa es quien entra, Eduardo Ramírez. José Eduardo Correa es el presidente del Consejo, ¿no? Muchas gracias a Eduardo Ramírez también y mucha suerte en el año, en los 3 años. ¿Nos vamos a encontrar? Sí, gracias. Le doy las gracias también, aunque ya fueron nombrados, a Tarcisio Rodríguez, que ha servido a México como diputado, en la vida política del país, pero particularmente y con respecto a este tema en la Coordinación General de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y como director general de Caminos y Puentes Federales. Y otro conocedor obviamente de las necesidades de infraestructura, también Alberto Cárdenas Jiménez, es gobernador de Jalisco, demócrata ejemplar y desde luego un impulsor de la obra pública transparente y eficiente. Yo siempre he dicho que no solo es importante ser honesto, no es suficiente, es muy importante, pero acompañarse de gente honesta es fundamental para la vida política de nuestro país. A mí me honran con su compañía ellos dos. Muchas gracias a los dos. Desde luego felicitarlos por estos 65 años en los que con tenacidad y seguramente le deben su vida a la constancia de muchos ingenieros, de muchos hombres, seguramente de muchas mujeres, aunque no estén muy presentes, pero le deben también el sostener estos 65 años a esta Cámara. Felicidades
Y felicidades también por este congreso que plantea dos cosas muy importantes, obviamente la infraestructura, pero la califica también con la importancia de que ésta sea sostenible. Y desde luego sostenible en términos de desarrollo humano sustentable, y también que traspase, por supuesto, 1 año, 3 años, 6 años. Yo vengo a conversar con ustedes sobre las propuestas para dar un renovado impulso de infraestructura al sector de la construcción en general. Estamos hablando de una industria clave para detonar el crecimiento de nuestro país. Me consta de la importancia de la infraestructura en nuestro México. Y debemos comenzar obviamente con un diagnóstico que sin duda compartimos. La verdad es que las cosas en la infraestructura no estuvieron bien. Y a pesar del enorme potencial que tenemos como país y de la gran necesidad que necesitábamos de generar infraestructura, a pesar de nuestras capacidades humanas, nosotros tenemos un país que tiene una enorme incertidumbre económica, miedo por la inseguridad, y vaya que estoy en qué estado de la República, y un profundo enojo por la corrupción. Y este sexenio se ha comportado la economía en un crecimiento muy débil, si que le hubieran acompañado grandes desastres económicos, en donde ha habido un aumento de precios y una pérdida del poder adquisitivo y una generación de empleos precarios. Es un gobierno que se ha endeudado, para lo que a mí me parece ha derrochado los recursos y desgraciadamente no ha invertido en donde tenía que invertir, en la infraestructura. Es decir, sin duda alguna, no lo digo yo, sino los estudios, es el sexenio con la peor caída en inversión física desde, por lo menos en la historia moderna del país. Según el INEGI, en 2017, la industria de la construcción registró una caída de 3.5%, su cuarta caída en los 5 años, en los 6 que ya llevamos en el sexenio. El valor de obras impulsadas en este gobierno en realidad tuvo una contracción durante 5 años, mientras que a mí me consta de sexenios donde representaban el 53%. En el 2017 el valor de las obras impulsadas en México era del 39%. Se han perdido 82,000 empleos formales en la construcción, lo que significa una reducción del 12% entre al principio de este sexenio y al final. Un solo dato resume la enorme crisis que tuvimos ahí. En el ranking de calidad de infraestructura del Foro Económico de Davos dijo que México había pasado del lugar 65 en el 2012 al lugar 71. Así es que no movieron a México a ningún lado, si acaso lo pasmaron. Y ante este panorama hay 3 candidatos y una candidata. Hay 3 candidatos en que tiene una manera distinta de hacer las cosas. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que uno de los grandes problemas ha sido en nuestro país para el crecimiento económico, incluso para el crecimiento en términos de infraestructura, es la corrupción. En realidad es el muro en el que nos estrellamos todos. Y la verdad es que el PRI no puede derribarlo, porque lo construyó, porque le puso concreto. Y sea además lo que significa para un país que se hayan perdido la identidad de los propios partidos políticos, a cambio de alianzas
que lo que está haciendo es el desdibujamiento completo de las propuestas, de los valores que se van a tener para cada toma de decisión. Y también sé que voy a competir con López Obrador, que bueno, para mí es de veras el ropavejero de la política, porque caben todos, cabe un pensamiento como el otro, cabe aquel que es corrupto que no, aquel que no lo es, cabe lo mismo la izquierda que las derechas, es la ambición vulgar del poder. Y sé que mañana seguramente llegará ya moderadito, pero como decía don Manuel Gómez Morín, que haya ilusos, pero que no haya que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Y frente a él podemos ser todo menos ilusos. Sí hay una falta de planeación y de visión. Sí hay una angustia por una cancelación del aeropuerto, o por un rechazo a una reforma como la energética, o peor aún como la educativa. Y yo lo que quiero es decirles que en mí encontrarán sin duda alguna una aliada, porque sé de su compromiso además con muchas mujeres, con muchas jefes de familia que trabajan en las constructoras, que están desarrollando muchas obras. Sé que trabajan con muchas mujeres, que les dan un ingreso digno, y que hoy las mujeres por primera vez están viendo un horizonte claro de progreso. Déjenme plantearles en términos generales, orientado desde luego a la parte de infraestructura, lo que quiero para el país. Y yo tengo la claridad de que lo que necesitamos es una economía humanista, en donde tenga claramente los principios. Son principios de libertades y principios básicos como entre recaudación y crecimiento económico, siempre voy a preferir el crecimiento económico. Entre regulación y competitividad, siempre voy a preferir la competitividad. Y para mí es muy claro que el siguiente gobierno, hasta por el nivel en el que está en el ranking en los foros mundiales, que el siguiente gobierno, hasta por la manera en que se contrajo la inversión en la infraestructura, yo estoy comprometida a hacer la mayor inversión en la infraestructura que haya tenido el país en la historia moderna. Para empezar, la industria de la construcción representada en la CEMIC debe trabajar junto con el gobierno, y es parte de sus planteamientos, en un atlas de infraestructura con una visión a largo plazo. Es cierto que hay programas sectoriales, es cierto que hay programas nacionales, pero es fundamental que haya un atlas de infraestructura, que podamos hablar no solo de aquí al 2024 ni al 2030, sino mucho más allá, en donde la infraestructura se hable obviamente de la inversión física, pero también de telecomunicaciones. Es decir, un plan con una visión arriba o más allá del 2030. Se trata de recuperar una industria de construcción que esté bien planeada, con estándares internacionales y por supuesto con quienes saben más, que son las cámaras. Se trata además de una economía que no solo voltea a ver la infraestructura en términos de inversión física, sino lo que también necesita para lo que yo estoy llamando motores económicos. Y si la infraestructura es una condición para crecer más, el motor económico del que podríamos estar hablando claramente hoy en nuestro país es el de la economía verde, que por supuesto requiere una infraestructura, como aquí le llaman también, una infraestructura verde. Porque estoy convencida que la enorme vocación que tenemos en México, fuentes de energía renovables,
requiere de una inversión fuerte ahí para que en realidad crezcamos a través de este motor económico, aprovechando por supuesto la reforma energética, que no solo es un tema de petróleo ni de hidrocarburos. Otro motor económico del que sin duda alguna yo necesito infraestructura es el de la economía azul, porque yo quiero voltear a ver al mar, y no solo en términos turísticos ni en costas, sino en lo mucho que nos puede dar el mar, en la industria naviera, que la tenemos que transformar de petrolera a pesquera y a comercial. Y claro que requiere infraestructura de puertos, conectada con puertos secos. Yo estoy apostando también en una economía naranja, como lo llama la ONU, no soy yo la que le pone los colores, que son industrias creativas, que nos permita exportar hasta productos culturales, y desde luego una infraestructura con dos motores también en nuestro país: el turismo y el campo. Eso es lo que quiero. Desde luego un México que tenga una condición muy clara en términos de infraestructura, para que su economía esté basada en la creatividad, en la innovación, en el emprendimiento. Y lo que necesitamos es mejorar los ingresos de las familias, llevar a México esos nuevos valores de desarrollo y bienestar. Sé que estamos en un momento político que ahí empieza, que ya va a empezar, aunque ya llevamos varios meses de ello. Déjenme compartirles lo que un humanista holandés ha escrito sobre estos tiempos. Y fíjense, él señala: nuestra democracia se encuentra en crisis. Los partidos políticos ya no tienen ni principios ni proyectos. La confianza en la política y en el gobierno ha disminuido a un nivel peligroso. Las elecciones han sido reducidas a un carnaval de banalidades vacías de contenido. Eso es lo que tenemos ahora, un carnaval de banalidades. Y yo les invito y les agradezco mucho que me den esta oportunidad, porque es un esfuerzo de ustedes de darle contenido a la política, de darle contenido a la elección, de empezar a hablar de propuestas, de poner en el centro la verdadera necesidad del país, que pasa sin duda alguna por la infraestructura. Yo estoy convencida que podemos hacer de esta elección no un carnaval de banalidades, sino realmente la propuesta y la discusión de un país no para 6 años, sino para los 60 años próximos. Y cuando empecemos las campañas, mi campaña va a estar basada en los valores. Sí, en realidad lo disruptivo de ahora son los valores. Y valores como el de la libertad en lo económico. Yo creo en la economía de libre mercado. Estoy convencida de la importancia de la iniciativa privada, de la importancia en el crecimiento económico de la iniciativa de cada ciudadano y de cada ciudadana. Estoy de acuerdo en la libre competencia, y sé también que una economía tiene que estar al servicio de la persona, que debe construir el bien común. Y vaya que podemos hablar de bienes públicos exactamente en la infraestructura. Yo estoy convencida que hay que hablar de valores en lo político, y sobre todo la libertad en lo político, para la libre expresión, para la participación política, para que todos sepan que nadie es dueño de los votos de nadie, que nadie viene a quitarle los votos a nadie, sino que son los ciudadanos los dueños de sus propias decisiones y de su voto. Es esa democracia limpia que parte de un valor de la libertad en la política, y que tenemos que regresar a valores del trabajo, del mérito, del esfuerzo, y que no sea ni la palanca, ni el lugar donde naciste, ni el lugar donde estudiaste, ni tus redes sociales, sino verdaderamente el talento, el esfuerzo, el mérito, lo que esté marcando el destino.
Hay que devolverle esos valores de respeto y de la solidaridad que tanto nos caracteriza en momentos muy urgentes, pero que debería ser una virtud social. Vamos a hablar de valores como la ética, la verdad y la justicia, porque si algo necesita nuestra vida pública en contacto con la vida privada, con la vida de los particulares, es precisamente integridad, honestidad y Estado de Derecho. Los valores son los más importantes, son lo más importante para pensar en un líder que aspire a gobernar nuestro país. Y yo quiero un México así, de valores, donde el que haga el bien le vaya bien, y el que haga malas cosas le vaya mal, que le dé a cada quien lo suyo. Y por eso los invito a reflexionar a fondo sobre los valores que quieren ver en el gobierno, sobre los valores que quieren en su sociedad, en su empresa, en su familia, los valores que quieren para el futuro, los valores que debemos de recuperar en nuestro país para construir un México más justo, más seguro, más libre, más humano. Y eso es lo que voy a estar defendiendo, y lo haré con valor, y lo haré con valores. Y yo sé que muchos de ustedes quieren lo mismo. Así es que los invito a sumarse a este movimiento libre, a este movimiento de ciudadanos, a este movimiento valiente, que con valor y con valores vamos a transformar a México. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. ¿Tú la lees, Gustavo? ¿Y no hay preguntas del público? Sí, yo las contesto, Y además, si hay posibilidad, se hará. Pero solo tenemos, ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué estrategia propone para contar con una planeación integral de infraestructura a corto y mediano plazo, considerando la coordinación interinstitucional en los 3 niveles de gobierno? En este sentido, ¿qué opinión tiene sobre la propuesta de la CEMIC sobre la necesidad de contar una instancia u organismo autónomo o semiautónomo especializado que coayude a fortalecer la planeación y evaluación de la infraestructura? Bueno, en primer lugar, déjenme plantearlo como algunas cosas, como lo vi en el Congreso de Ingenieros. Sí requerimos sin duda alguna la planeación. Ahora yo les voy a pedir que vean su trabajo con toda la dimensión ética, lo que significa socialmente lo que ustedes hacen, lo que ustedes construyen, lo que cambia la vida de una comunidad cuando la comunican a través de un camino rural, a través de una carretera. Y lo digo así de sencillo, lo que le cambió a Mazatlán y Durango, esa carretera ensanchó libertades. Así es que una infraestructura en carreteras, en ferrocarriles, en aeropuertos, en puertos, es una infraestructura que ensancha libertades humanas, en la que no solo se transportan los seres humanos, sino se transportan también las cosas, el comercio y los sueños de las comunidades de los países. Esa planeación sí tiene que partir primero de un atlas de infraestructura, como se los decía, que ustedes también lo tienen en su propuesta. Es un atlas de infraestructura a largo plazo y requiere, no sé si viene la siguiente pregunta, requiere de que haya evaluación, pero digamos que nos tenemos que imaginar al país hasta desde en una maqueta cómo tenemos que planear la infraestructura a largo plazo.
en el 2024, en el 2030, en el 2036. ¿Qué es lo que queremos? Y yo estoy convencida que tenemos que hacer esa inversión en dos sentidos. Primero, en una inversión física, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos bien conectados, pero sin duda alguna otra inversión que es en telecomunicaciones y tener una visión de economía verde en infraestructura. Y otra infraestructura que la tenemos que poner también en la propia planeación a largo y a mediano plazo, que es, le hemos llamado infraestructura contra la pobreza, pero podríamos llamarla en favor de las oportunidades, y es revisar todos los caminos rurales que se necesitan hacer, todas las conexiones con las zonas más marginadas, la manera en que conecto, por ejemplo, al Golfo con el Pacífico, la carretera que tiene que ir de Salina Cruz por todo el Pacífico. Eso es lo que tenemos que imaginar. Esta infraestructura que debe mirar también al desarrollo de las comunidades más marginadas, también pasa por una infraestructura en educación y salud. Y esta infraestructura en educación, por ejemplo, es desde luego en las escuelas. El 94% de las comunidades indígenas no tiene infraestructura elemental. Otra infraestructura es la de telecomunicaciones. Por ejemplo, en esas escuelas, hay escuelas donde, les voy a dar un ejemplo que lo di hace ratito. En Santa María Atzopa es un municipio, bueno, los que son de Oaxaca, que tendrán como 20 minutos, 30 minutos hacer de Oaxaca a Santa María Atzopa. Ahí había un adolescente que me decía en la telesecundaria, es que no tenemos internet y solo funciona de 1 a 2 de la tarde. Imagínense la banda que funciona. Ese joven se sabe con oportunidades negadas. Yo han visto la cara con la que me decía, hay 14 computadoras para 120 estudiantes. Ese muchacho de 15 años ya se sabe con oportunidades negadas y requiere desde lo elemental. Ahora, esta instancia y este organismo, que ustedes proponen, por supuesto que lo acepto completamente, porque sí requerimos un organismo privado y público, que le pondría enfoque en 3 cosas: en planeación, en evaluación y en la ética. Porque no puede ser la construcción sinónimo de corrupción. No pueden dejar que desde la autoridad les pongan la condición de la corrupción. Y necesitamos hacer todo un plan al respecto. ¿Qué políticas públicas propone para elevar la inversión en infraestructura, hacer más eficiente y eficaz su asignación, considerando el ciclo completo del desarrollo, planeación, preparación, licitación, contratación, ejecución, operación y mantenimiento? ¿Qué opinión tiene sobre redireccionar recursos? La voy a hacer más breve, a un fondo de infraestructura verde o para mantenimiento de carreteras y proyectos estratégicos. Yo he propuesto en un libro que se llama La Hora de México, que es muy bueno, he propuesto el Plan Nacional, por supuesto el Atlas de Infraestructura, los mapas de riesgos, pero además un presupuesto base cero, que algún día dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron. Es un presupuesto base cero, desde luego para el desarrollo social, pero también para la inversión. El peso que no va al progreso de la gente no debe ir. Así de simple, así de sencillo. Y tenemos que invertir, yo decía de 3.5 casi vaya a 5 puntos del PIB en infraestructura. Y por supuesto estoy de acuerdo en un fondo de infraestructura, que podemos ver realmente un fondo de infraestructura verde, si queremos echar a andar un motor de economía verde. Y lo junto con esta pregunta, que qué haría con la reforma energética, sostenerla, por supuesto. Sostenerla, revisar la implementación, desde luego, pero sostenerla. Porque además hay que fortalecer Pemex, hay que hablar de los hidrocarburos, hay que hablar de petróleo, sí, pero también hay que hablar de fuentes renovables,
de energía limpia, de medio ambiente, desarrollo sustentable, y necesitamos de infraestructura para ello. Y desde luego un fondo muy claro de mantenimientos de carreteras, pero señores, señoras, si no hay honestidad en la vida pública, los primeros fondos que desaparecen, lo primero que se es el mantenimiento de las carreteras, es el mantenimiento de la infraestructura, y tenemos que trabajar ahí. ¿Qué acciones se derivan? ¿Qué acciones se deben realizar respecto del Sistema Nacional Anticorrupción? El correcto ejercicio del presupuesto y se combata la corrupción y la impunidad. Primero, seré implacable contra la corrupción, seré implacable, porque sé lo mucho que ha pagado nuestro país. Sé que es el gran muro en el que nos estrellamos todos, el que genera privilegios, el que abre las desigualdades, el que genera injusticias, el que no nos permite crecer. Es la corrupción la que hace que no llegue la medicina a la clínica, la que hace que no se mantenga la carretera, que no se mantenga la escuela ni el hospital. Y claro que hay que consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero voy a decirles, hay que cerrar los espacios a la corrupción, por ejemplo, a través de desregular, de dejarlos trabajar, pero también necesitamos acciones concretas, que se las voy a comentar algunas. Yo le echaba mano al ramo 23. Ese fondo de moches ha corrompido estructuralmente muchas cosas. A la política que se ha rendido frente al dinero público, porque a través de la asignación del dinero público están cobrando los moches. Y eso es en perjuicio no solo de la persona que roba, que en sí mismo se genera un mal, sino en perjuicio de un país que necesita las carreteras, que necesita los hospitales, que necesita las escuelas. Y hay que echar mano de ese fondo, de ese ramo 23, que ha generado particularmente una enorme corrupción de la política. También las contrataciones. Se requiere absoluta transparencia. Pero miren, para hacer realmente un gobierno eficaz con transparencia, se requiere un gobierno de gente honesta, de valores. Yo conozco a gente que es a servidores públicos que son transparentemente corruptos. Y es increíble porque sabiendo dónde va a pasar una carretera, resulta que se quedaron con un terreno. Eso es transparentemente corrupto. Sabiendo lo que se necesita un hospital, encargan el hospital, pero tiene que ser con tal constructora y se quedan con un porcentaje. Por eso tenemos que revisar la ley de contrataciones, que sea lo menos posible las adjudicaciones directas. Y por supuesto voy a respetar absolutamente al fiscal general, al fiscal anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al INAI, que hay que hacerlo respetar. ¿Qué acciones se deberían realizar? El sistema, considerando el aeropuerto un proyecto estratégico para el país, ¿qué plan tiene complementado para que se logre eficiencia, conectividad regional, nacional e internacional? Es parte de lo que ustedes decían de la planeación a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel país, desde luego. Primero, el aeropuerto se tiene que hacer. Pues si no es una obligación del gobierno en turno, es una decisión de Estado. Y parte de la seguridad jurídica es el respeto a las decisiones que se tienen. Por eso es tan importante quién es presidente de la República o quién es la presidenta de la República. Y claro que se tiene que sostener el aeropuerto por lo que significa, por la obra que significa nacional e internacionalmente. Y desde luego tenemos que hacer mucho por ahí. Entre las licitaciones, las adjudicaciones y el trabajo directo con el sector privado, que se tiene que hacer con el sector privado, desarrollar cómo va a invertir el sector privado, qué incentivos va a poner el gobierno
para que realmente este aeropuerto y todas y cada una de las obras de infraestructura de nuestro país tengan la eficacia en el desarrollo nacional como se necesita. ¿Qué haría especialmente? Revisar toda la accesibilidad, revisar las conexiones, meter la mayor inversión posible en transporte público a las zonas aledañas, porque van a llegar ahí millones de personas y no se pueden quedar atoradas en una línea de metro ni en una línea de autobús. Tiene que haber una conexión en todos los términos y por supuesto una conexión de medio ambiente. Bueno, creo que ya estamos como en tiempo. Déjenme de las que me dijeron. De las zonas económicas especiales, sin duda alguna la infraestructura es parte fundamental de las zonas económicas especiales. Yo quiero decirles que estoy convencida que nuestro país debe ir por esas zonas económicas especiales para lograr su desarrollo. Pero las zonas económicas especiales no son asistenciales, son de desarrollo económico, de crecimiento económico. De ahí la importancia de la infraestructura en esas zonas económicas especiales. Y me da la impresión que ahí hay una concepción distinta. No son asistenciales, tienen que ser los motores regionales de la economía. Me hablan también de la ley de educación y de las refinerías. Se ha de construir refinerías que se construya vía el sector privado. Ahora estamos hablando de miles de millones de dólares. Por eso me sorprende López Obrador cuando dice, no sé si va a haber 3 o 6 o 10 refinerías. No, pues sí, más vale que lo sepa, porque la diferencia son de miles de millones de dólares. Y estoy convencida que es a través del sector privado como se tienen que hacer. Me preguntan de la reforma educativa. Y la reforma educativa, por supuesto que estoy de acuerdo. Y a mí, aunque me digan que es una reforma administrativa, pues no es una reforma. Dos partes fundamentales que no creo que estarían en desacuerdo cuando sea la discusión: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también lo que significa el trabajo con los maestros y la evaluación de los maestros. ¿Falta acompañarlos? Sí. ¿No hubo la asistencia, el acompañamiento necesario? Sin duda alguna. Ahí hay el reto. Y la otra, pongámosle el segundo piso, la reforma que tiene que ver con la pedagogía, con alinear la calidad educativa con lo que se necesita, con alinear las preparatorias, las universidades, con las empresas, con el sector privado y con las vocaciones regionales. Señores y señoras, yo les agradezco mucho esta invitación. Los invito a que pensemos y reflexionemos sobre nuestro México. Y de una vez les digo, no sobre nuestros miedos, no sobre nuestras amenazas, sino sobre qué es lo mejor para México. Y yo conozco nuestro país y conozco sus rincones y me ha costado mucho trabajo estar aquí. He dependido del esfuerzo de cientos de miles de ciudadanos que hoy ya me tienen en la boleta. Sé de la enorme capacidad que tiene nuestro pueblo y no merece que decidamos por el menos malo. No se vale pedir que se opte por el mal menor cuando hay bienes posibles. Y los invito a ello, a que reflexionen no en sus miedos, sino en sus sueños y en el país que todos queremos ver y construir. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación a la licenciada Margarita Zavala, y ahora le pedimos al licenciado Marco Eduardo Ramírez y al licenciado Gustavo Arballo que sean tan amables en entregarle a la licenciada Margarita Zavala que es el trabajo. Es un documento que ustedes conocen bien, es un trabajo en el que ha estado involucrado una buena parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Infraestructura 2030, y por supuesto el libro de aniversario del 65
aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias a la licenciada Margarita Zavala. Muy bien, bueno, aquí está su CV.